conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Juan 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que la adoren. Dígale que está al lado suyo, la vida eterna está a tu alcance. Está a tu alcance la vida eterna, hermano. Padre, te alabamos, te glorificamos, Altísimo Dios. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos diste de venir a tu casa, sentir tu presencia, alabarte, Señor. Ahora pedimos que tú abras el entendimiento, los corazones, Señor, y toca tus labios para hablar tu palabra o la unción de tu espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, hermanos y hermanas? Sabemos, hermanos, que aquí nadie tiene más de 150 años, espero yo. Gloria a Dios. Y el mundo que conocemos, podríamos decir, no sé, esos que estudian eso, 4,000, 6,000 años, otros dicen que millones y yo no sé. La palabra de Dios también declara, por ejemplo, en Colosenses nos dice que hay un mundo invisible. Hay un mundo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos físicos. Hay un mundo invisible el cual está claro en la palabra del Señor. Y sabemos que porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Entonces, hay un mundo que es invisible al ojo natural. La palabra lo declara y hay muchos efectos, por ejemplo, cuando se va a la brujería, a la hechicería y toda esa clase de cosas, vemos que pasa ciertas clases de cosas en el mundo ese invisible que nosotros podíamos decir. Entonces hay suficiente evidencia que existe algo más. ¿Cuánto lo creen? Existe algo más. Entonces, y el hombre necesita enfocarse y entender que en la condición que la palabra de Dios lo declara, comparación con la vida eterna o con la eternidad, nuestro tiempo es corto. Cuando uno compara el tiempo de la humanidad, cuando uno compara el tiempo que vamos a estar en este caparazón, podríamos decir, con lo que es eternidad, el tiempo es corto. 100 años para Dios es nada. 100 años para nosotros, wow, 100 años. Pero para Dios es nada. 1000 años para Dios es nada. Pero para nosotros 1000 años son wow. Son 1000 años. Pero sabemos que la palabra de Dios nos deja saber que nosotros tenemos, que Él se acuerda que nosotros somos polvo. Él sabe nuestra condición. Él entiende eso y nosotros también debemos entender eso. Porque el salmo que leímos nos lo deja ver claramente de eso. Que es como la hierba, hermano. Es como la flor. ¿Quién aquí le gusta plantar? Tener su... Yo creo que el papá del hermano Juan Carlos le gustan las plantas y
las flores y así, porque cuando estaba allá en la casa que fueran a visitarme y todo eso, me di cuenta de eso. Y y hay personas así que les gustan plantar y uno ve una flor cuando nace y todo eso, la ve bonita, ¿verdad? Pero cuando el sol le pega todo el día, ella como que llega y dice, y la palabra de Dios compara eso con el tiempo que el humano tiene en la tierra. Y es como la hierba, que al principio se ve toda bonita, pero cuando llega el verano y hay un solazo, en la mañanita salga. Usted ve en la mañanita, usted ve el sereno, se ve como verdecita, se ve que ay, bonita. Pero vaya como a las 11, a las 12 cuando ese sol está dando. Y ahí en la tarde ya esa hierba está toda churrada, toda pidiendo auxilio. Y Dios usa eso para que nosotros de alguna forma podamos entender, porque a veces como entendemos y no entendemos, como que no entra. Podamos entender que el tiempo, así como pasa allá, así le pasa a la humanidad. Así le pasa a la humanidad. El salmo que leímos nos dice, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Por ejemplo, los presidentes de los Estados Unidos y de todas otras naciones grandes, todo eso, cuando mueren, son enterrados, pasa una generación, nada más quedan las estatuas ahí. George Washington, Abraham Lincoln, pues, de ahí y todo eso. Pero las nuevas generaciones, ese es un nombre nada más ahí. Pero en su tiempo y todo eso, en su tiempo tuvieron su gloria, en su tiempo y todo eso cuando estaban vivos. Pero una vez que pasó ya pasó. Ya es su nombre. Isaías 40, versículo 6 al 8. ¿Cuántos están contentos? Isaías 40, versículo 6 al 8. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Mire lo que la palabra, el Espíritu le dice al profeta, decía que tiene que decir a voces. O sea, a voz de cuello, a gritar, a decir a la humanidad. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es como la hierba. Él tiene que gritar a voz, toda carne. ¿Para qué se preocupa tanto por la carne? Si es como la hierba. Dice, da voces. Que toda carne es como la hierba. Y toda su gloria como la flor del campo. ¿A dónde están los jóvenes? De cuerpo, vamos a decir. Me acuerdo cuando más joven y todo eso, de que uno hace de que pesa y todo eso. Los jóvenes, pues, y así. Toda su gloria. Pero cuando pasa el tiempo, todo eso toda esa gloria queda así. Y vienen las otras generaciones y hacen lo mismo. Y pasan 40, 50, 60 años. Y viene la otra generación y le dice el Espíritu al profeta, y grítale, no se preocupen tanto por la carne. Si eso es como la hierba. Todo lo que tú hagas con ella, tarde o temprano, hay personas que
que hacen cirugía y que para no se puede ser. O hacen toda clase de cosas y todo eso para tratar de que no parece de que viejo y todo eso, pero con el tiempo de todas maneras. Con el tiempo hay personas, bueno, las arreglan algunos con peluca, ¿no? No es el pelo de ellos, les ponen el peluca porque ya se quedan quedando. Yo antes me le cortaba el cabello y me peinaba era para atrás, porque tenía bastante. Pero ahora, hey, yo me peino para el lado, de que pegue un poquito más el cabello. Porque como estoy alto, lo bajito no va a irme que estoy todo cocolo abajo. Yo ando así. ¿Qué crees que tengo que hacer? Pero con todo eso, con el tiempo, da voces, despiértalos. ¿Para qué se están preocupando tanto? Si con el tiempo es como la hierba. Pero cuando uno está dormido, está hipnotizado con eso, se enfoca en eso. Y puede que pase su vida nada más viviendo en eso. Y con el tiempo, cuando pasa, termina todo. Y a su nombre. La palabra, Salmo 90. Salmo 90. Este salmo, mi Biblia dice que Moisés es una oración de Moisés. Mi Biblia arriba dice oración de Moisés, varón de Dios. Sabemos que Moisés fue el hombre que Dios escogió en aquel tiempo para sacar a un pueblo que estaba acostumbrado, esclavizado bajo los egipcios por 400 y pico de años. Y Moisés pasó sacándolo, pasó el desierto, pero no pudo entrar. Y durante ese tiempo Moisés, mire lo que Moisés dijo en este salmo. Vamos a estar leyendo el versículo 1 y terminamos el 12, pero vamos un poquito lento, que tenemos tiempo todavía, estamos empezando. Señor, tú nos has sido refugio, o sea, en el desierto, de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué es lo que Moisés está reconociendo ahí? Él está reconociendo que de generaciones en generaciones pasan y ven todo eso, pero antes que todo esto formado, existía Dios. Y todas esas generaciones han pasado y todavía sigue existiendo Dios. Moisés pudo reconocer eso por experiencia, porque Moisés ya también tenía experiencia de la vida. Una cosa es tener conocimiento de sabiduría de escrito y otra cosa es vivir la vida. Y mira el asunto, ya su nombre. Y Moisés pudo decir eso. Y mire lo que Moisés dice en el versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, ídolos hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y como una de las vigilias de la noche. Eso está comparando la eternidad, la largura de Dios con el corto tiempo de la humanidad. Los arrebata como la torrente de aguas. Son como sueños, como la hierba que crece en la mañana. Y en la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca. Mírate eso, la humanidad. Pero al principio dice, antes que forzase los montes y todo eso, tú eres Dios de los siglos. O sea, está haciendo una comparación. Moisés entendió y realmente la humanidad pasa. Mire el versículo 9.
Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un ¿qué? Un profeta Moisés que tenía experiencia. Mire lo que él había entendido bajo la inspiración del Espíritu sobre la humanidad. Los días de nuestra edad, versículo 10, son 70 años. Y si en lo más robusto son 80 años, con todo su fortaleza en molestia y trabajo. O sea que cuando uno ya llega a 80 años, uno está bendecido, si uno realmente no necesita ayuda de otro. Todo eso no está. Hay uno que llega a los 90, otro llega a los 100. Esto está generalizando. No sé que nadie va a vivir más de 80, no. Pero por general. Y Moisés entendió eso. Y mire cómo dice. Porque pronto pasan. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué usted entiende eso? ¿Qué usted entiende que volamos? No. Algo sale y vuela. El caparazón se va acabando. Pero algo sale y vuela. Y volamos. Y sigue diciendo, ¿quién conoce el poder de tu ira? Y tu indignación según que debe ser temido. Versículo 2. Enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. O sea, necesitamos usar bien el tiempo, hermanos. Necesitamos usar bien el tiempo. Porque el tiempo pasa y todo sigue. Ahora, gracias a Dios. Gracias a Dios que envió a Jesucristo. Gracias a Dios, porque miren la condición que estamos. Pero ahora aparece Jesucristo en la escena de la humanidad. Y Jesucristo empieza a hablar y empieza a enseñar. Tienes oportunidad de seguir viviendo. Tienes oportunidad de tener vida eterna. Miren en el Antiguo Testamento la esperanza que ellos tenían. La esperanza era como la hierba, como la flor. Pero en el Nuevo Testamento Jesucristo empieza a quitar el velo a la humanidad y empieza a decir, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él empieza a desmascarar una gran verdad que Dios tenía oculta a la mayoría de los Antiguos Testamentos. Digo a la mayoría porque a algunos les fue revelado. A Job le fue revelado. Job dice, aunque yo te tengo que decir todo eso, yo lo veré cuando me levantaré. José, el de los patriarcas, Dios lo va a creer, lleven mi hueso. O sea, todo ello está hablando de la resurrección. Algunos eran, pero la mayoría no sabían de eso. Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos el gran privilegio, si abrimos nuestras mentes espirituales y podemos ver que Dios nos está ofreciendo una vida eterna, el cual ya fue pagada, el cual ya fue demostrada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que Jesucristo resucitó? ¿Cuántos estaban ahí cuando pasó? ¿Por qué lo creen?
No me diga que ustedes lo creen, de que porque es como un niño que uno agarra a una niña ahí tan bonita que está ahí y le enseña un cuentito y le va enseñando, le va enseñando, le va enseñando, le va enseñando y ella no sabe nada más y cuando le pregunto, pues yo lo creo, pues, porque eso siempre es lo que me han dicho, que yo lo creo. Y como siempre me dijeron así, pues yo creo eso. Eso que yo, lo único que yo he visto, yo creo eso. ¿Sabe qué? Así que muchas veces hacen con los musulmanes, esa gente que se ponen de que las bombas, se manejan y todo eso, los agarran de chiquitos así, le van enseñándole y el cerebro, junto con el cerebro, los dos juntos, es para que se despierten, ¿no? El chistito ese, cerebro y cerebro. Yo antes lo decía mal. Tiene un poder que si tú lo agarras y lo condicionas, esa gente se pone toda esa clase de cosas y dice que le dice que sí, wow. Dice que van a tener vírgenes allá esperándolos. Miren, Juan Carlos, miren. Esa es una historia que yo he oído, ¿no? De que le dicen a estos musulmanes y todo eso, que van a tener un harén de vírgenes allá arriba. Si hacen entonces que mueren por Alá. Miren todo eso y lo condicionan. Y miren el poder el poder convencitorio, que están convencidos pues, de que así es. Y van y ¡pum! No me digan que ustedes creen de esa misma forma que Jesucristo resucitó. Yo no creo de esa forma. Y la razón que yo no creo de esa forma, porque yo he sentido el Espíritu de Jesucristo en mi vida. Y el que ha sentido el Espíritu en su vida sabe que es verdadero, sabe que es real. Ya no cree con su mente, sino cree con su corazón. Es real, es verdadero. Por eso que cuando usted nace de nuevo y abre en otras lenguas, algo se despierta dentro de usted y usted puede decir: Jesucristo vive. Yo, si no lo he experimentado, necesito experimentarlo. Para que se te quite todo duda y no creer simplemente en teoría, sino creer en experiencia. Y Jesucristo empezó a hablar de eso. En Juan, capítulo 11, empezó a ofrecer la vida eterna. A decirle a la humanidad: hay algo mucho más. En la muerte de Lázaro, Juan 11, versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mire el versículo 25 y 26. Aunque 26 donde dice: aunque esté muerto, ahí está hablando de la muerte física. 26 donde dice: no morirá eternamente, está hablando de la muerte eterna. Hay dos clases de muerte. Hay una muerte física, aleluya, todos vamos a pasar por ahí. Pero la muerte eterna es ser excluido de la presencia de Dios eternamente. Y por eso Jesucristo dijo: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá, pero dijo eternamente. No dice que no morirá físicamente, físicamente va a morir, pero eternamente no. O sea, ahí Jesucristo está enseñando que hay vida eterna. Y Él está abriendo el camino. Y el humano que tiene sus sentidos puestos y puede mirar y ver las generaciones venir y pasar y ver los documentarios, ver todas esas fotos viejas de esos grandes imperios y todo eso, ninguno está por aquí. Pero vemos que Jesucristo está ofreciendo algo mucho más valioso, algo mucho más eterno.
qué no invertir entonces en ese reino? Y a su nombre. Sigue diciendo. Le dio 27. Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta, si tiene sueño, trata de seguirme en la lectura para que se despierte. Marta le había encontrado entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban. Cuando vieron que María se hallaba, había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo: váyase, pudo a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Donde entonces los judíos mira cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron: si está leyendo más rápido que yo, no me diga. No podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya. Porque de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees. ¿Cuántas veces Dios no te ha prometido a ti la vida eterna? ¿Cuántas veces tú no has sentido que realmente hay algo más allá? Entonces, ¿qué estás esperando para enfocarte bien? Y enfocar y hacer tesoro allá. ¿Por qué sigue dándole vuelta todo el asunto todavía? ¿Por qué sigue con esa duda, con esa cosa así? Cuando cuántas veces ya Jesucristo le había dicho a ella que su hermano iba a resucitar, que él era. Entonces ella empezó a poner obstáculos. Yo sé que aquí nadie está poniendo obstáculos para servir al Señor, ¿verdad? No pongan obstáculos. Ella empezó a ponerle obstáculos. No te digo que recibirá en 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Entonces vemos que la incredulidad es un obstáculo bien grande a nuestra vida, hermano. Jesucristo dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si yo me fuere, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo. Eso está en Juan 14. Y os llevaré para que ustedes estén conmigo. Eso es prometiendo vida eterna. Prometiendo una eternidad. Espero que ya hayas visto al principio del mensaje que la humanidad de este cuerpo es como la hierba, es como la flor, pero tienen la oportunidad de tener algo que Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario, que ya te está diciendo: tú puedes vivir eternamente. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y pongámonos en pies. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y pongámonos en pies. Empezando con el versículo 13, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza.
El que tiene esperanza, el que está viviendo realmente, debe vivir con esa esperanza. Hay vida eterna. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, la mayoría de Dios que sí cree eso. Si creemos eso, así, de esa misma forma que Jesucristo murió y resucitó, de esa misma manera, dice la Escritura, también traerá Dios con Jesús a los que ¿qué? ¿Entiende eso? Durmieron en Él. Eso lo que está diciendo es que cuando la muerte te sorprende, si tú estabas sirviendo a Dios, cuando estabas sirviendo a Dios, cuando la muerte te sorprende, tú dormiste en Jesucristo. Pero si tú estás afuera y la muerte te sorprende, tú no dormiste en Jesucristo. Abre los ojos. Abre los ojos. Tú tienes que estar en Jesucristo, y si la muerte te sorprende a ti, porque a Dios no lo sorprende, Dios sabe cuándo viene esa muerte. Cuando la muerte te sorprende, y si tú estás en Jesucristo, tú duermes en Jesucristo, de esa misma manera como Jesucristo murió, resucitó, así le va a pasar a uno. Pero si tú no duermes en Jesucristo, o sea que estás afuera haciendo tus cosas por allá, y la muerte te sorprende, tú no dormiste en Jesucristo. Despertad. Y sigue diciendo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, cuando él dice en palabra del Señor, quiere decir, he tenido una revelación de parte de Dios. No es algo de mi mente, es algo de parte de Dios. En palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay un pocotón de cara triste? ¿Será que piensan que no van a ser arrebatados? Porque si yo estoy seguro que voy a ser arrebatado, yo voy a estar contento. Yo voy a estar contento. Pero si yo estoy dudando, puede que esté todo triste, todo que chuleta. Dice, alentaos. O sea, la cosa es dura. Nadie ha visto el más allá. Pero aliéntate. Porque si crees que Jesucristo murió y resucitó, y tú le sirves y tú duermes en Jesucristo, esa palabra para ti, aliéntate. Vive confiado. Aliéntate. Jesucristo ha abierto las puertas. Espero que ya, si acaso alguno estaba dormido espiritualmente, pensando que el cuerpo donde estamos va a vivir eternamente, olvídate. Olvídate. Se me acaba de venir como otro ejemplo, por ejemplo, la naranja. Está hermosa, buena, pero la cortan y la exprimen. ¿Y queda todo qué? Así queda el tiempo, nos hace a nosotros, a este caparazón por afuera. Queda así. Pero Jesucristo nos ha ofrecido la vida eterna.